Holístico viene del griego holos, que significa entero. Entonces, realmente el CRO sí que es una disciplina holística. Consiste en comprender el todo en lugar de las partes. En los proyectos digitales muchas veces el problema que hay, los que trabajáis en esto seguro que lo habéis vivido muchas veces, es que las cosas se trabajan en silos. O sea, la gente de tráfico se concentra mucho en captar tráfico. La gente de UX se concentra mucho en hacer un diseño, una experiencia adecuada. La gente de desarrollo se concentra mucho en hacer un diseño bien ejecutado, técnicamente correcto. ¿Cuál es el problema? Cómo funcionan todas esas piezas juntas, ¿vale? La parte holística de un producto digital, lo que verdaderamente constituye un producto. Yo siempre intento poner ejemplos del trabajo que hacemos nosotros, ¿vale? Este es un ejemplo, este es un gráfico que he sacado hasta agosto, porque ahora estamos todavía en septiembre, de un proyecto en el que llevamos tiempo trabajando, en el que, bueno, pues en los 8 primeros meses de 2018 frente a 2017, pues hemos conseguido, creo que esto es el puntero, ¿sí? No. A ver, vuelve, amigo, vale. Que hemos conseguido que los ingresos crezcan más del doble, un 129%, que la tasa de conversión suba un 18%, que las transacciones se incrementen un 56% y que el valor medio pase de 125 euros a 184. ¿Vale? Este, digamos, sería el típico proyecto perfecto a nivel de conversión. En realidad, el indicador más relevante en un proyecto de conversión no es la conversión, sino la rentabilidad. O sea, al final está muy bien vender mucho, pero si vendes mucho y no ganas nada, evidentemente no podemos decir que es un proyecto que haya funcionado bien. Este es un ejemplo de tormenta perfecta en un proyecto, pues bueno, que en esos 8 meses ha hecho unos 300.000 euros, ¿vale? Una facturación, pues bueno, pequeña o grande, depende del tamaño que cada uno tenga. ¿Qué es lo importante a nivel de CRO y en general en cualquier estructura de un proyecto digital para que funcione como producto? Lo importante es tener una metodología, es tener un sistema estandarizado de trabajo. Yo creo, y es mi opinión personal, que en muchos casos tenemos problemas a la hora de sacar un producto digital o de hacer un proyecto digital cuando nos dejamos llevar, por un lado, por la opinión personal o, por otro lado, por la inspiración. Esto es terriblemente peligroso, porque sí que puede que tengas un día fantástico en el que se te aparece un ejército de musas y te llega la inspiración divina, pero eso va a pasar una vez. Cuando trabajas en esto y tienes que hacerlo 200 veces, pues o tienes un método y tienes un sistema, o lo vas a pasar muy mal. Y además, si no tienes un método ni un sistema, la calidad de tu trabajo, y lo digo como prestador de servicios, depende exclusivamente del talento de las personas que tengas. Si la gente es buena, el trabajo se hará bien, y si la gente no es buena, pues el trabajo no se hará tan bien. Y eso es un problema si somos empresa, si cualquiera de vosotros es una empresa, ¿vale? Este es otro ejemplo a una escala mayor, solo en un proyecto en el que hemos trabajado la optimización de la parte mobile, que es donde hay bastantes problemas transaccionales hoy día, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hemos conseguido que, curiosamente, aunque el ratio de conversión, como veis, es un pelín inferior al del año pasado, de un 0,30 a un 0,28, sí que hemos conseguido pues, que la facturación suba unos 3 millones de euros y, sobre todo, que suba el valor medio de pedido. Quiero decir que antes de ponerse a trabajar en un proyecto con un proceso y con una metodología, lo que es interesante es comprender ese modelo de negocio. Porque en algunos casos la mejora de conversión o la mejora de rentabilidad de un proyecto vendrá de la mano de un tipo de acciones, como puede ser en este caso incrementar los importes medios, y en otros casos pues vendrá de incrementar las transacciones o de hacer filtrados de tráfico o de muchas cosas, ¿vale? Y este es un proyecto más grande todavía, ¿vale? Donde en el mismo periodo de tiempo que hemos estado viendo, pues aquí hemos conseguido que los ingresos, siempre os estoy enseñando ejemplos en los que la inversión publicitaria para captación es proporcional. Es decir, lógicamente yo puedo vender un 44% más gastándome un 500% más en captación de tráfico, pero eso va a hundir toda la rentabilidad que pueda tener el proyecto. No es ninguno de estos casos, ¿vale? Al final un proyecto, digamos, es perfecto cuando con los mismos recursos consigo mejores resultados, cuando consigo los mismos resultados con menos recursos o cuando con menos recursos consigo mejores resultados, que es lo que todo el mundo quiere, pues como la felicidad absoluta, ¿vale? Aquí, bueno, ya veis que pues de 51 millones pasa a 74, subiendo la tasa de conversión, transacciones, valores medios. Esto lo enseño porque son 3 tipologías de proyecto muy diferentes entre sí, pero con el mismo sistema y con el mismo método.
Al final el sistema y el método y el seguir, digamos, unas pautas o hacer las cosas de una determinada manera es lo que objetivamente funciona. Todos los que trabajéis en esto lo habréis vivido de una manera directa o indirecta. La utilización de metodologías Scrum, trabajar en Agile, utilizar determinadas metodologías como el diagrama de Ishikawa, el árbol de resolución de problemas, cualquier metodología de este estilo, al final lo que te permite es tener una forma estandarizada de resolver las cosas. Intentar resolverlas por inspiración es complicado, ¿vale? Entonces, al final yo me dedico a resolver problemas. Cuando una empresa viene a nosotros, generalmente es con un drama. Viene con no consigo vender lo que esperaba, estoy perdiendo dinero, mi negocio digital no funciona, yo pensaba que con esto me iba a hacer rico y me iba a comprar una isla y llevo 3 años y solo tengo un Corsa. Dramas de este tipo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, bueno, pues este es otro ejemplo en el que, por contra, se pueden hacer las cosas como muy de manual. Veis que la tasa de conversión se desploma y aunque yo estoy vendiendo más y tengo más transacciones y tengo más valor medio de pedido, aquí hay una trampa, que es que me estoy gastando un 500% más en display. Entonces esto es un fracaso bastante grande, ¿vale? Este es un ejemplo de un proyecto que no sale, porque hay veces que las cosas pues no salen y está bien contarlo, porque si no parece que todo es un éxito, ¿vale? ¿Qué es un poco el CRO? Bueno, son las siglas de Conversion Rate Optimization, ¿vale? Al final el CRO consiste en algo tan sencillo como estos 5 pasos. En primer lugar, en un producto digital, identificar las ineficiencias o en qué cosas se puede mejorar. ¿Qué es lo que no está funcionando correctamente? Pensad en cómo se diseñan hoy día los productos digitales. Los productos digitales en muchas ocasiones se diseñan exactamente como clones del producto que tengo al lado. Es decir, alguien está haciendo esto, vamos a hacerlo nosotros también. No sabemos si está funcionando bien o mal, pero como lo está haciendo fulano, vamos a hacerlo nosotros también. Se hacen muchas veces productos digitales en un concepto de copia-pega. Plantillas, adaptación de procesos que funcionan en un sector, me lo llevo a otro sector sin saber si en ese otro sector están funcionando correctamente. Al final intentamos concentrar en algo tan limitado como una web o una app cosas muy complejas. Pensad que en una web o en una app se pueden hacer muy pocas cosas. Se puede hacer clic, se puede rellenar un formulario y se puede leer y ver algún vídeo y ya. Y con esos elementos de interacción yo tengo que ser capaz de pedir la cotización de un seguro, de comprar una camiseta, de comprar unas ruedas para mi coche. Y hay procesos que son complejos de hacer. Entonces, a veces tratamos el producto digital como algo extremadamente sencillo cuando no lo es tanto. Y la capa de diseño global es bastante importante. Cuando encuentras las ineficiencias, lo que tienes que hacer es formular hipótesis acerca de por qué se están produciendo esas ineficiencias. ¿Por qué está pasando esto? Porque la analítica digital, como los datos que yo os he enseñado, está muy bien, pero no te cuenta absolutamente nada. Son datos, pero carecen de contexto. ¿Por qué está pasando esto? Muchas veces no hay una pregunta clara, o no hay una respuesta clara, mejor dicho. Luego, diseñar acciones que tienen que servir para corregir ese problema que hemos detectado, para minimizar esa hipótesis, que tenemos que falsar o que tenemos que validar. Luego eso se testa, se comprueba que lo que hemos diseñado efectivamente arregla el problema. Si arregla el problema, convertiremos mejor. Si no lo arregla, pues seguiremos igual de mal y tendremos que pasar a la siguiente. Es un proceso iterativo. Yo siempre digo que al que no le gusta equivocarse, lo va a pasar muy mal trabajando en esto, porque no es una ciencia exacta. O sea, aquí es mucho prueba-error. Y luego, para terminar, cuando sabes que algo funciona, realmente lo que tienes que hacer es implementarlo en producción. Es un proceso iterativo de cambio. Si alguno de vosotros trabaja en el diseño industrial, es lo que se ha hecho toda la vida. O sea, el SEA de Ibiza existe desde hace un porrón de años. El SEA de Ibiza de 2018 poco se parece al SEA de Ibiza de hace 30 años. Es un producto sobre el que se ha ido iterando, se ha ido mejorando en función de las ineficiencias. Esto es lo mismo, pero en un producto digital, que tiene sus circunstancias, porque no es un producto tangible, no es algo que yo pueda tener en la mano y manipular, ¿vale? Y sobre todo hay 2 líneas de trabajo principales, que son la parte estratégica y la parte táctica. Es decir, vamos a pensar qué podemos hacer para mejorar, cómo podemos conseguir nuestros objetivos de negocio a lo largo de 2019, ahora que estamos ya en septiembre del 18, y luego vamos a bajar eso a detalle. Es como cuando alguien te dice, hay que captar tráfico.
Bueno, eso es un deseo. Eso a mí no me sirve para trabajar. Hay que captar cuánto tráfico, de dónde tiene que venir ese tráfico, cuánto me cuesta captar ese tráfico, de qué personas o de qué segmento de personas necesito este tráfico, cuánto me va a costar conseguirlo en dinero y en tiempo. ¿Soy capaz de conseguir el día 1 5.000 visitas en una app o en un sitio web? ¿O voy a empezar con 100 y quiero llegar a 5.000 en 8 meses? Es que todo eso hace que el mapa de la probabilidad de conseguir un resultado cambie mucho. ¿Cuál es el objetivo final? Luego, yo soy mucho de esto, de texto. O sea, que si alguien esperaba diapositivas de Batman o algo así, lo siento, ¿vale? Soy mucho de texto también porque a mí me gusta cuando me cuentan algo que luego me lo pueda leer, porque a lo mejor se me ha olvidado y, claro, si ves una diapositiva de Batman, dices, este hombre que me estaba contando con Batman aquí. Batman no de George Clooney, otros Batmans. Tampoco Ben Affleck, pero bueno, otros Batmans, ¿vale? El objetivo final, al final, ¿cuál es? Bueno, pues evidentemente que las cosas funcionen lo mejor posible, que con los recursos de los que una empresa dispone, que puede ser muy pequeña o puede ser muy grande, el producto digital sea lo más eficiente posible, lo más rentable posible, alcanzar la perfección, entre comillas, con los recursos de los que se dispone, que realmente lo que tenemos nos sirva. Porque si os fijáis, el panorama digital en los últimos, yo llevo en esto 20 años, el panorama digital en 20 años ha seguido este proceso. Hace 20 años, cuando los dominios, esto lo he hecho yo, se compraban por fax. ¿Alguien tiene un fax? Ahora es como muy romántico enviar un fax hoy día, ¿vale? Cuando los dominios se compraban por fax y tardabas 72 horas en tener un dominio, la gente, su máxima preocupación a nivel corporativo era tener una web. Vamos a tener una web, porque me han dicho que esto lo peta, esto de Internet. Luego, cuando todo el mundo tenía webs, ¿qué pasaba? Que no las visitaba nadie. Y entonces todo el foco de la atención se lo empezó a llevar el tráfico. Vamos a conseguir tráfico para las webs. Cuando las compañías ya tenían webs y ya tenían tráfico, decían, es que tengo una web y tengo tráfico, pero no tengo clientes. No sé qué pasa aquí. Entonces, bueno, vamos a invertir en analítica. Vamos a tener datos de qué está pasando aquí. Cuando ya tenemos una web, cuando ya tenemos tráfico, cuando ya tenemos analítica, llegamos a la parte del CRO. Es decir, tengo todo esto, pero esto no me funciona, por alguna extraña razón, o no funciona como yo esperaba. Generalmente el ciclo es este. Cuanto más madura digitalmente es una empresa, antes se da cuenta de que necesita implantar el CRO como una metodología de trabajo. ¿Qué es lo que suele pasar cuando llega un proyecto de CRO? Suele pasar esto, ¿vale? Las preguntas o el briefing que te suelen dar más o menos es este. Es decir, tenemos un ratio de conversión que es malo y queremos mejorarlo. Otra cosa es que sea malo objetivamente o tengamos la sensación de que es malo. No se alcanzan los objetivos de ventas y queremos mejorar. Por alguna extraña razón consideramos que deberíamos vender más y queremos mejorar. No tenemos rentabilidad y hay que revertir la situación. Creemos que el ratio de conversión debería ser del 3% y estamos en el 1%. Los proyectos que os he enseñado son reales y algunos son grandes. Si os habéis fijado, el máximo ratio de conversión era del 1,20%. Necesitamos incorporar un proceso de mejora continua, aprender para conseguir que el producto digital funcione bien, porque si os habéis fijado en el proyecto grande, una mejora pequeña se puede traducir en mucho dinero, mucha pasta. Estamos haciendo todo bien, pero no alcanzamos nuestros objetivos, no sabemos qué está pasando aquí. O la competencia pues nos quita cuota de mercado y hay que recortar aquí distancia, ¿vale? Pensad además que la competencia hoy día pues es global, ¿vale? Esto tan casposo de la globalización y todo esto, pero es que es cierto. Al final, el principal vendedor, uno de los principales vendedores de iluminación en España, online, pues nosotros trabajamos con él, es holandés. Y España es uno de sus principales mercados, ¿vale? Nosotros trabajamos con esto. Este es el sistema, ¿vale? Este es el método, ¿vale? Esto es un framework de trabajo, es un resumen, pero sí que me interesa que se entienda que es importante tener esto. 3 áreas de trabajo: datos y contexto, que es lo que es la información. La información son datos y contexto, y entonces tenemos información. La parte creativa, la parte de pensar, que es cómo se solucionan los problemas, y la parte de aprender y hacer. Es decir, tenemos datos, tenemos información, pensamos cómo resolver un problema, hacemos cosas y vemos si esas cosas nos están funcionando o no. Dentro de cada área, diferentes líneas de actuación,
Pues la parte de objetivos, la parte de datos, la parte de investigación, la parte de análisis, hipótesis, diseño de soluciones, test, recolección, producción, personalización y evaluación. Y dentro de cada una de las líneas, 3 grados de profundidad. Lógicamente, una pyme que ha invertido en hacer su producto digital, que puede ser un sitio web para captar clientes, alguien que tiene, yo qué sé, un fisioterapeuta que es autónomo y tiene su web de fisioterapeuta en Bilbao y quiere ser visible por fisioterapeuta en Bilbao y tiene un WordPress de 1.000 euros y tiene una inversión de 2.000 euros al año en AdWords. No podemos hacer todo esto, pero el método es el mismo para todos, para el que vende los 70 millones de euros en 8 meses y para el que vende los 300.000 y para el que vende los 10.000. El método es el mismo, varía la profundidad, el alcance. Y estas son un poco las líneas de acción sobre las que descansa el trabajo de CRO. Esto lo traigo así en primicia mundial, ¿vale? O sea, nosotros hacemos esto todos los años por un motivo súper egoísta, ¿vale? Me he traído una copia impresa que le regalaré a alguien que me haga una pregunta interesante. No la más fácil ni la más difícil, interesante, ¿vale? Nosotros cada año hacemos un estudio de conversión. Tenemos la suerte de que cerca de 500 compañías nos ceden los datos de sus negocios digitales. Algunos son e-commerce y algunos son negocios de leads. Un negocio de lead es lo que tengo yo, sector servicios. Como vendes servicios, vendes consultoría, eres un arquitecto, eres un abogado, eres una consultora, eres una fábrica, eres una manufactura, nadie te va a comprar, yo qué sé, un trámite de divorcio online. Nadie te va a comprar 2 toneladas de rodamientos de acero online. Se pueden tramitar los pedidos, pero el contacto comercial es a través de un lead, un formulario de contacto, una llamada de teléfono, eso es lo que buscamos, ¿vale? Nosotros este año incluimos los datos de los leads y los datos de los comercios electrónicos y llevamos 3 años haciendo eso. Entonces el estudio nuevo se publicará el 18 de octubre, entonces falta poco menos de un mes, pero os traigo algunos datos interesantes. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, lo primero porque tienes un mapa de cómo está funcionando la conversión en España. Hasta ahora todo el mundo pues, leía el típico blog de no, lo normal en conversión es estar entre el 1 y el 3%. No sé si habéis visto el primer proyecto que os he enseñado, que el ratio de conversión era del 0,20. Se puede ser rentable con un 0,20 de conversión. El problema ¿cuál es? Cuando alguien crea un negocio nuevo, tiene una expectativa de convertir al 1 o al 3% porque lo ha leído en el blog de Perico de los Palotes y luego vienen los disgustos, los dramas, los problemas, ¿vale? Y en general hay datos interesantes, como por ejemplo los datos que ofrece Monetate, que es una consultora internacional que te da ratios de conversión, pero son de UK, del Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, claro, no tiene nada que ver cómo funcionan los mercados y los negocios digitales en Estados Unidos a cómo funcionan aquí, ¿vale? En Bilbao, en Zaragoza, en Sevilla, en Huesca, en Burgos, en donde sea, ¿vale? Algunos datos, esto directamente lo he cazado de la matriz de datos que tenemos. Este año la media de conversión en un e-commerce es del 1,03% de todos los sectores, ¿vale? Ahora os enseñaré otros datos interesantes. Para que os hagáis una idea, hace 2 años era del 1,02, el año pasado fue del 0,88. Es bastante estanca, no varía demasiado, 1,03. ¿Por qué el año pasado era de 0,88 y este año es del 1,03? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que la mayor parte de los e-commerce y de los negocios digitales han invertido tiempo, recursos y esfuerzos en mejorar la conversión de los dispositivos móviles, que cada vez concentran más y más tráfico y son los más ineficientes en transacción. Eso explica que la media general haya subido. El ratio de conversión a lead, a un formulario de contacto que alguien deja, por ejemplo, en la web de FLA 101, es del 1,67%. Claro, varía mucho por sectores. No es lo mismo vender seguros, que puedes tener un 5%, que vender, por ejemplo, consultoría tecnológica o consultoría industrial, que puedes estar en el 0,5%. Pero la media, en general, es del 1,67%. Siempre de los negocios digitales que nosotros hemos medido, ¿vale? Yo esto lo subrayo mucho porque luego leo cosas en plan, la media nacional es de tanto. Bueno, de los datos que nosotros tenemos. El primer año hicimos el estudio con 169 negocios digitales, el año pasado lo hicimos con 165, el año pasado lo hicimos con 289, este año tenemos cerca de 500. ¿Vale? Está bien porque la muestra es lo suficientemente amplia como para ser representativa y sobre todo los datos que tenemos de medias y medianas no difieren mucho. Eso es una desviación típica pequeña y eso significa que el dato es fiable, resumiendo bastante. Cosas interesantes, ¿vale? Los ratios de conversión por dispositivos en e-commerce.
¿vale? Aquí es donde ya se ven cosas curiosas. Si os fijáis, la media de conversión en desktop es del 1,81 y en móvil es menos de 3 veces más. Si tu negocio tiene mucho tráfico móvil, pues tienes un problema grande. No es que tengas un problema grande, tienes que realmente hacer un esfuerzo importante en construir una experiencia móvil buena. Porque hoy día todavía muchos diseños y muchos productos digitales se diseñan primero en desktop y luego se trasladan a móvil. O utilizamos el diseño responsive, que es algo que hay que liquidar en 2018. El diseño responsive o el diseño líquido, si hay alguien aquí ha trabajado con Dreamweaver y con tablas en anchura al 100%, hay un joven ahí que asiente con la cabeza, un joven de barba que ahora se tapa los ojos. Aquellos diseños de tablas al 100%, si tú los vieras hoy día en un móvil, realmente serían un diseño responsive. El contenido se ajustaría al tamaño de la pantalla. Pero el responsive al final es, yo te enseño los mismos elementos independientemente del tamaño que tenga tu dispositivo, simplemente ajusto, pero te enseño lo mismo, ¿vale? Hoy en día, ¿qué es interesante? Trabajar con las PWAs, las Progressive Web Applications. Son sistemas de desarrollo basados en que en función de las capacidades de tu dispositivo, yo te enseñaré más o menos cosas, o te enseñaré las cosas adecuadas. Es decir, tú tienes un Android de 100 euros, tienes un Dodgy, que es un móvil chino, un Android de 50 euros, que el pobre tiene ahí 56K para funcionar con todo, y estás viendo una web que es la leche, pues a ti, al detectar tu cabecera de dispositivo, no te voy a enseñar todo. Te voy a enseñar el formulario de contacto, los textos y para de contar. Llevas un iPhone XS, yo lo detecto y a ti lo que te enseño es el vídeo a tutiplén, bueno, Retina Enhance, todo una pasada, ¿vale? Para que tengas una experiencia distinta. Esto es importante porque hasta ahora todas las experiencias digitales se han diseñado de una forma muy burda, muy simplista. Lo mismo para todos. Café para todos. Es que no funciona la película. Y esto es lo que explica que los dispositivos móviles ofrezcan todavía un rendimiento muy mejorable, ¿vale? Pero bueno, esto para que os hagáis una idea. La media, la mediana, el dato mínimo que tenemos y el dato máximo de conversión que tenemos de la muestra que hemos analizado. Madre mía, me oigo ahora con un eco, me oigo más potente, ¿vale? Bueno, esto es, por ejemplo, ya os digo que estos son capturas directamente de nuestra matriz. Esto es el ratio de conversión por ramas de actividad. Al final ese 1,03% es un ratio de conversión global, pero dependiendo del sector en el que te desenvuelvas, tu ratio de conversión será mayor, será menor, será de X o de Y. Por ejemplo, si os fijáis, claro, no es lo mismo vender equipos informáticos y electrónica, que más o menos estamos en el 0,32, porque los precios medios, evidentemente, son altos, y entonces entra un concepto de reflexión en la compra, y como entra un concepto de reflexión en la compra ya no es impulsiva, es una compra racional. Como es una compra racional, requiere cierto tiempo. No es lo mismo vender eso que, por ejemplo, salud y belleza, o determinado tipo de seguros, o, bueno, etiquetas de fila, iba a decir, alimentación, bueno, o joyería y complementos, moda. Moda, por ejemplo, ha subido mucho. Moda el año pasado tenía un ratio de conversión del 0,6, 0,7, pero es uno de los sectores que más ha crecido en digital en los últimos años y que más se ha expandido. ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto sirve para muchas cosas. Dime. ¿Tiene algo que ver el tráfico? ¿Los sectores con más tráfico tienen conversiones más bajas? Tiene que ver y no tiene que ver. Entonces, aquí está todo. Entonces, claro, luego, estos son algunas pinceladas, pero eso que tú me preguntas, ahí hay una tabla donde se vincula los volúmenes de tráfico a las capacidades de transacción. Yo os diría que los principales impedimentos o lo que es más complejo para una empresa que se lanza en digital para convertir es, en primer lugar, desconocimiento de la marca. Es decir, que seas una marca totalmente nueva. Ojo, que si tú eres la mercería Izaskun de aquí de Bilbao y llevas 30 años en Bilbao y te abres la tienda online, puede que te funcione muy bien, porque sí que tienes una marca. Lo que pasa es que tienes una marca local, pero la tienes. El problema es cuando mucha gente lanza un producto y el único canal de venta es digital y es un producto totalmente nuevo. Eso es lo que se llama un DNV, ¿vale? O sea, un vertical, un negocio vertical y totalmente nuevo en digital, o un e-tailer. Claro, ahí no tienes marca, no te conoce nadie. Por lo tanto, las referencias de confianza no existen.
En segundo lugar, tu capacidad de captación de tráfico. Si eres nuevo y tus recursos para captar tráfico son tu ilusión y un becario, pues va a estar jodido. Las cosas claras, el chocolate espeso. Si te fijas en estos ratios de conversión, claro, cojamos la media general, 1,03. Tú necesitarías 100 sesiones para hacer una venta, pero hay otras variables que influyen mucho. ¿Cuáles son? El precio medio de venta, es decir, no es lo mismo vender un viaje de 800 euros que vender una camiseta de 20. No es lo mismo dentro de vender camisetas de merchandising, de grupos que valgan la pena, Bisbal y por ahí, no, de cosas serias, cosas formales, Motorhead, Slayer, cosas así, bien, ¿vale? No es lo mismo vender eso que vender una camiseta blanca, lisa y lasa, que la vendes tú y la venden 800 más. Ahí lo que hay es un conjunto de información de muchas variables y tú deberías de ser capaz de, en tu negocio, sacar tu propia foto, decir, yo debería de moverme más o menos en esto. Esto te sirve para que si estás por debajo sepas que tienes margen de mejora y para que si estás por encima digas, bueno, pues yo pensaba que estaba mal y a lo mejor no estoy tan mal, grosso modo, ¿vale? Pero sobre todo precio medio, nivel de confianza de la marca y luego la tecnología empleada también. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, en moda es muy habitual, nosotros tenemos clientes de moda que tienen más del 80% del tráfico de dispositivos móviles. Si la tecnología que estás empleando no está para tu CMS, no está muy bien orientada a dispositivos móviles, tus probabilidades de venta van a ser muy pequeñas. ¿Vale? Pensad que en diseño, a mí me gusta el diseño como concepto, lo que os he dicho al principio, como concepto holístico, diseño de un sistema. En diseño hay una cosa muy interesante que es distinguir lo posible de lo probable. Es algo que se ve mucho en negocios digitales. Es que esto es posible. No, si posible es. Pero es probable, porque es que a lo mejor no es probable. Entonces, en negocios digitales ahora vivimos una especie de boom y la gente se aferra mucho a la posibilidad. Es decir, yo he leído que fulano en su garaje, con 100 euros, y en 2 años hizo 5 millones. Eso es lo que quiero hacer yo. Vale. ¿Es posible? Es posible. ¿Es probable? Es muy poco probable. ¿Te lo quieres jugar todo a esa carta? Vale, no hay ningún problema. Pero tienes que ser consciente de la probabilidad tan grande de error que tienes. Lo digo porque sobre todo las matemáticas no mienten, y os lo dice un tío de letras. Dime. Bueno, sabrán un poco que me has comentado, que es algo que no es tan relevante desde tu punto de vista, el esfuerzo de codificación de público objetivo para la conversión. Es decir, tanto en publicidad como en creación, por ejemplo, de contenidos, el hecho de que ajustes muy bien los contenidos al público objetivo que buscas, que te puede comprar, hace que la conversión suba. Lo tengo más adelante, o sea, estoy totalmente de acuerdo y de hecho tengo unos gráficos de... Sí, lo que pasa que depende de lo que vendas, hasta qué punto la segmentación es útil. Quiero decir, si vendes un commodity, como puede ser vino, ¿la segmentación es verdaderamente relevante o no? Si vendes... Yo, por ejemplo, los mercados más difíciles que yo he trabajado directamente han sido vender diamantes por Internet, que es extremadamente difícil, anillos de diamantes, y vender gestación subrogada, servicios de gestación subrogada fuera de España. Bueno, en España no es legal, pero en otros países sí. Claro, es muy chungo, es muy complicado. Entonces, todavía sido, si tu trabajo de preselección encuentras bases de datos de gente que compra vino, dale, sube la conversión. O no, dependerá, te lo digo porque yo el vino lo he trabajado bastante, Entonces dependerá también de algo tan... Claro, el mercado del vino es un commodity. Para ti, comprar un Protos o un Pago de Carra Ovejas o un Chacolí XYZ, ¿cuál es el principal diferencial para comprar un vino? Algo que puedes comprar en cualquier sitio, en cualquier supermercado. Desgraciadamente, el principal factor diferenciador es el precio. Si tú no tienes un buen precio, por muy bien que te enfoques a esa gente, no vas a vender ese vino. Y te lo digo porque nosotros hemos trabajado para clubs de vino, los que venden en caja, los que venden botellas separadas, los que venden ediciones limitadas. ¿Sabes cuáles han sido los negocios digitales que peor nos han funcionado en vino o en los que yo he trabajado? Las bodegas. Porque no entienden la mentalidad del comprador de vino, curiosamente, que es, a mí me gusta el vino, pero a mí no me gusta solo un vino. Entonces, en una bodega, ¿cuántos vinos puedes comprar? Uno, el de esa bodega. Entonces, salvo que tengas muchos hardcore fans no, yo soy de
yo qué sé, de lo que sea, ¿vale? Yo soy de Protos a muerte, venga cajas y cajas de Protos a chorrazo en casa. Lo normal es que a ti pues quieras un Rioja, un Ribera del Duero, un Somontano, un lo que sea. Entonces, ¿qué negocios de vino funcionan en digital? Los marketplaces de vino, donde puedes comprar vinos chilenos, porque tú en tu cesta, y eso es no entender la mentalidad del comprador de vino. O sea, te doy la razón en la parte del segmento, en ese sentido. Pero lo gordo es que muchas bodegas se han empeñado en vender online, pero no han caído en que al final tú solo vendes un vino. Y es un mercado en el que el comprador rara vez, no digo que no, es posible, pero no es probable, rara vez se centra en un solo vino. Quiere probar, quiere diversidad. O sea, cualquiera de los que bebáis vino aquí, que seguro que sois unos cuantos, igual dice uno, pues no, yo solo bebo Bodegas Pirineos. Bien, que es aragonés, pero bueno, es otra cosa, ¿vale? Pero bueno, esta es una foto por sectores, ¿vale? Esto es lo que os decía del valor medio de pedido. Ahí lo tenéis. Por ejemplo, cuando lo que se compra cuesta menos de 46, estos son cuartiles, cuando lo que se compra cuesta menos de 46 euros, pues el ratio de conversión es de 1,01. Cuando está entre 46 y 75 es de 1,52. Cuando está entre 75 y 130 es del 0,99. Y cuando ya es de más de 130 euros es del 0,73. Y lo más relevante quizás está aquí, los nuevos y los recurrentes. Es decir, si os fijáis, en general, todo el mundo necesita cierta recurrencia antes de comprar algo. ¿Por qué? Porque hay una fase de consideración de propuesta, se llama que es, tú me vendes el Protos a 20 euros, pues venga, que me voy a navegar 8 webs más de vinos, a ver si alguien me lo vende a 18, a 17, o a veces la propuesta de valor de un negocio no es el precio, sino, por ejemplo, la disponibilidad. Eso, por ejemplo, funciona muy bien en cosas que tienen una demanda puntual. Por ejemplo, los disfraces. No me preguntéis por qué, pero ya me ha tocado estos años trabajar con mucha gente que vende disfraces online. Claro, los disfraces se venden básicamente en dos ventanas temporales, que son Carnaval y Halloween, ¿vale? Halloween, escribidlo bien, con J y con GU con diéresis, ¿vale? Halloween. Así es como más se busca, ¿eh? Pues, y luego una pequeña ventana en Navidad. Pero ¿cuál es la propuesta de valor en muchos e-commerce de disfraces? La disponibilidad. Porque eso va a rachas. O sea, de repente un año, yo me acuerdo un año que estaban de moda las Monster High, una cosa dañina y horrible que hay que exterminar, y no había disfraces de las Monster High. ¿Qué pasó al año siguiente? Pues que llegó Frozen, ¿vale? Y entonces todas las niñas del mundo mundial querían ser Elsa Frozen. La pobre Ana, por alguna razón, no cuaja. Olaf ya ni os cuento, ¿vale? Nadie quiere ser Olaf. Claro, ahí tú como vendedor tienes que ser inteligente. O sea, si yo tengo el disfraz, soy el que lo tiene más caro, pero a ti te digo que te lo doy en 24 horas. Pues esa es y generalmente el precio no será tan relevante. Dime. Sí. Entiendo que te has metido en ese regional, que es un equipo y de tema legal por el tema de la ley de narcocapitales, más que nada por el circuito cliente. Sí. Y eso, y te quedas como una locura la parte de venta digital, esto, de negocio digital, porque necesitas identificar al titular de la compra, para hay muchas maneras de descubrirse ahí detrás de. Vale, yo en esa parte, al final nosotros llevamos la parte digital de venta. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay un tema de impuestos en el que en cada país pues hay un tipo impositivo diferente y, de hecho, tecnológicamente tienes que tener una herramienta para que si te están comprando desde Moldavia, que realmente vendíamos en Moldavia, pues el cálculo del coste del anillo era distinto que si lo comprabas en España o lo comprabas en Suecia. Esa parte que dices tú, yo la desconozco porque eso estaba en las manos de, digamos, el negocio, ¿vale? Lo que yo sí hice fue, por ejemplo, algo muy divertido, que es irme a las joyerías a ver cómo la gente compra los anillos de diamantes, que es una cosa lisérgica, ¿vale? Es algo muy grande de ver. Pues se compra en comité. Básicamente es una compra en comité. O sea, va el 95% son anillos de pedida y el grueso de las compras se producen, o sea, va el novio, que no opina, ¿vale? Va el novio, va generalmente con su madre, / hermana, / prima, y generalmente con otra mujer más que suele ser algo que no ha sido bien resuelto en la adolescencia. Su mejor amiga, es verdad, alguien que ha caído en la friendzone, cosas así. Entonces al final es verdad, es así. Entonces, y es un proceso largo. O sea, al final no vas una vez y decides tal, vas una vez y vas 2 y vas 3. Pues claro, trasladar esto a digital
es chungo. ¿Yo qué descubrí en el mundo de los anillos de diamantes? ¿Qué era lo más importante? Pues lo más importante, por ejemplo, es, por un lado, facilitar un sistema que permita medir fácilmente, saber cuál es la medida del anillo. Es la principal duda. En conversión, lo primero que hay que resolver es lo que se llama los FUDs, Fears, Uncertainties and Doubts, los miedos, las incertidumbres y las dudas. Claro, ¿cómo voy a comprar un anillo si no sé qué talla te tengo que comprar? O sea, yo llevo anillos, pero no me sé mi propia talla. ¿Cómo me voy a saber la talla de la persona a la que se lo tengo que regalar? Entonces hay que inventarse algo, ¿vale? Luego, lo siguiente es que el diamante no sea un diamante de sangre. O sea, que tenga un certificado de que no viene de una zona en conflicto militar, bla, 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 bla. Lo siguiente es, ¿esto cómo me va a llegar? Porque, claro, es un anillo de 18.000 euros. ¿Esto que viene por Segur? ¿Me lo trae una paloma? ¿Cómo va el rollo? ¿Vale? O, por ejemplo, yo he trabajado también en el sector, en luxury, lo que son relojes tipo Panerai o cosas de estas. No sé si alguno tiene, yo no tengo, ya ves, yo ni llevo reloj. Pero un Panerai que te puede costar 11, 12.000, 13.000 euros, te llega en una caja de madera que parece que te has comprado ahí, no sé, luego lo abres y es un reloj, o sea, no... Pero esas cosas hay que resolverlas. No, creo que no te contestaba lo que me habías preguntado, pero bueno. O sí, ¿no? Va, más o menos. No, en esa parte no. Yo también, o sea, nosotros nos dedicamos a la optimización de la capa del negocio digital. Sí, pero es que el zapatero a tus zapatos. O sea, yo ya creo que hacemos muchas cosas. Yo, por ejemplo, hay cosas que no hago. No hago contenidos, no hago social media, no hago parte legal. Tengo partners con los que trabajo eso. Pero yo no te puedo dar, porque no lo sé. Y eso que encima yo estudié Derecho, tócate los cojones y no te... Bueno, los ratios de conversión a lead, ¿veis? Esto es un poco la foto que hay. Lo máximo que puedes aspirar pues es a lo mejor un 5, un 5,28, lo mínimo un 0,19, la media y la mediana. Ya veis que aquí hay más dispersión del dato, ¿vale? Pero bueno, te puedes hacer una idea de si vendes servicios. También hay que distinguir mucho los servicios como puedo ofrecer yo o como puede ofrecer Zorraquino o una empresa de consultoría, que al final son servicios que se adaptan a las necesidades del cliente, de lo que se llama servicios serializados. Al final, un servicio serializado es exactamente el mismo para todo el mundo. Entonces, en un lead de un servicio serializado es fácil tener un ratio de conversión más alto. Por ejemplo, una consulta de fisioterapia. Pues tú ya sabes que esto va a costar 28, 40, 50 euros o lo que sea, y es el mismo servicio para absolutamente todo el mundo. El problema es diferente. O sea, a ti el gemelo, a ti el hombro, a ti el deltoides, a ti lo que sea. Tengo un calor importante, ¿eh? No sé vosotros, pero... Bueno, aquí tenéis un enlace que es un poco largo por si queréis descargaros esto, que es gratuito, free, download now, ¿vale? Entonces, sí, tengo la guay, pero yo me hago... Pero bueno, si esto os interesa en cuanto a datos de conversión para que alguien valore la viabilidad de su propio negocio, cuál es su estatus respecto a la competencia o cómo le están funcionando las cosas, lo podéis descargar gratis y os lo leéis. Es un PDF precioso, 186 páginas. Entonces, que nadie diga que esta información no está disponible tal o cual, ¿vale? ¿Cómo se detectan las ineficiencias en un producto digital? Bueno, básicamente hay 4 herramientas. La parte de analítica digital cuantitativa, que es la más extendida. Más o menos todo el mundo dispone de herramientas de análisis digital cuantitativo, Google Analytics, Adobe Analytics, Piwik, etc. Otra cosa muy distinta es que esas herramientas estén bien implementadas y se estén usando bien. Eso es para nota, eso ya es otra cosa. Luego está la parte de análisis cualitativo, mucho más enfocada a la medición de comportamiento. La primera parte es información estadísticamente significativa, es decir, hablas de volúmenes, de significancia estadística. La segunda es información cualitativa, es decir, no tiene una significancia estadística, no es demostrable que el patrón vaya a repetirse en el tiempo, pero sí me da pistas. Luego está la parte de investigación de usuarios, todo lo que es el test de usuarios, entrevistas, journey mapping, tree testing, car sorting, un montón de técnicas que existen. Y luego la parte de neurotesting, que es la más compleja y la que menos se utiliza, que es la medición del estado somático, ¿vale? La medición de las emociones que te genera algo. Curiosamente, esta tecnología se utiliza mucho, por ejemplo, para el diseño de trailers de cine. Cuando uno diseña pues, un tráiler de una peli de terror, lo que quiere es que la gente sienta miedo, evidentemente, y se usan los medidores de neurotest para esto. En cuantitativa, bueno, ¿qué es interesante fijarse? Bueno, así a nivel general, los dispositivos, simplemente para saber si tus
ratios de conversión en móvil y en desktop son buenos, son malos. Dentro de móvil, ¿qué tal me funciona Android? ¿Qué tal me funciona iOS? Dentro de Android, ¿qué tal me funcionan los de gama baja? ¿Qué tal me funcionan los de gama alta? Las líneas de negocio. Es decir, muchas veces la conversión se mide de forma agregada. Yo vendo 5.000 productos y convierto al 1%. Bueno, pero es que no vendes los 5.000 productos. Venderás 100, 200 o 300. Y esos 100, 200 o 300, además, serán de diferentes líneas. Vendes mesas, sillas y sofás. Pero en realidad tu ratio de conversión no es igual en las 3 líneas de negocio. ¿Cuál te está funcionando y cuál no? Los sistemas operativos, porque dependiendo de la tipología de usuarios que tengas, puede que haya cierta inclinación al uso de un sistema operativo u otro. Y hoy en día los escenarios de navegación son muy complicados. Los que empezamos en esto en la era jurásica a finales de los 90, Internet Explorer, Netscape. Aquí habrá mucha gente que ni siquiera ha llegado a usar Netscape. Y luego versiones. Pero es que ahora es Internet Explorer, ya pocos, afortunadamente. Netscape ya no existe, pero tienes Iceweasel, tienes Maxton, y luego tienes los navegadores, por ejemplo, de las videoconsolas, de las Nintendo, de la Switch, las navegaciones por voz. Si alguno de vosotros habla con Siri de vez en cuando, no le pidáis matrimonio, que es la segunda cosa que más se hace con Siri, pero bueno, pues es otro tipo de paradigma de navegación. El país, muchas veces la conversión se mide agregada. A mí no me interesa la conversión agregada. El dato agregado es lo peor del mundo mundial, porque me da muy poca información. Es como cuando alguien te dice, el salario medio en España es de 30.000 euros, que me lo invento, ¿vale? Y tú dices, hostia, ¿qué ha pasado? No... ¿Y lo que me falta? ¿Dónde está? Entonces, claro, porque es un dato agregado. Y luego, pues los fuentes y medios de tráfico, lo que comentabais antes de los temas de captación de tráfico. No es lo mismo el rendimiento de un determinado canal de tráfico que el de otro. ¿Te interesa localizar los canales de tráfico que te funcionan? O bien para vender, o bien para objetivos intermedios, que eso es importante. No nos fijemos solo en el objetivo de venta, porque a veces hay objetivos intermedios. Hay gente que no compra, pero pasa mucho tiempo en el site. Y si os habéis fijado antes, cuando he puesto los datos de recurrencia, la conversión sube cuando alguien recurre, cuando alguien vuelve. Y un indicador de que la visita es buena es que invierta tiempo en el sitio, porque si invierte tiempo, algo se está leyendo o algo está mirando. Si no invierte tiempo, difícilmente va a recurrir. Puede que tengas tráfico que invierta tiempo, pero que no compre, pero no suprimas ese tráfico, porque ese tráfico te está microconvirtiendo. Luego, si evidentemente no te convierte al final, pues entonces sí. Pero de inicio hay que tener cuidado con ese tipo de análisis. Un ejemplo real, ¿vale? Para que esto se entienda con Analytics, bueno, un periodo de tiempo de mayo, unos ingresos, una tasa de conversión, ¿vale? Aquí, si os fijáis, es una información muy sencilla que se puede sacar del informe de categoría de dispositivos. Ya veis que la tasa de conversión en desktop es del 1,87 y en móvil es del 0,89. Aquí está todo bastante optimizado ya, pero aún así, fijaros que el 62% de mis usuarios llegan en móvil. Con que yo consiga que esto suba, no voy a decir una barbaridad, que suba al 0,95, al final es donde estoy soportando el grueso de las visitas. Por lo menos os permite centrar el tiro. ¡Ey, no lo estoy haciendo mal en desktop! Porque el problema es que de desktop solo tengo el 30%. En caso de buscar ineficiencias en lo que se llama upper funnel, el upper funnel es, generalmente cuando se habla del funnel, la gente o del embudo de conversión, solemos hablar de los procesos de checkout. Añado al carrito, datos personales, petición de compra. El upper funnel es la ruta de navegación que permite llegar al paso previo, al producto. Es decir, difícilmente alguien va a comprar algo si no consigue llegar al producto. Y es que hay muchos sitios web y muchas apps en las que es difícil llegar al producto, mucho. Otra cosa es, no, es que yo solo vendo un servicio. Pues oye, fantástico, pues no vas a tener este problema. Pero cuando tienes 5.000 referencias en el catálogo u 80.000, pues está complicado a veces encontrar la referencia 71.137. ¿Vale? Entonces, a veces interesa fijarse en estas métricas, en el porcentaje de rebote, sobre todo como página de destino. Nunca lo miréis de otra manera, ¿vale? Siempre como página de destino. El clic en los elementos, que se puede medir como eventos en Google Analytics. Es decir, mucha gente... Hay un análisis muy sencillo. Yo tengo un e-commerce o tengo una web como la de Flat 101, servicios. Entras a un servicio que yo hago, CRO, lo lees y yo tengo un botón de pedir más información. Ese botón te lleva a un formulario. Si tengo visitas en esa página y tengo tiempo y no hay un clic en ese botón,
tenemos un problema, porque esto interesa, pero por alguna razón, que todavía desconozco, no interesa lo suficiente para pedir información. Si se lee, tengo clics, que sabría por eso, tengo clics, pero no me rellenan un formulario, tengo otro problema, que es que la gente hace clic porque le interesa, pero hay algo en el formulario que hace que no lo rellenen. Puede ser un problema técnico, puede ser cómo solicito los datos, pueden ser 200.000 cosas. Pero por lo menos ya tenéis pistas, porque lo curioso es que en analítica digital se hace mucho esfuerzo de implementación y de extracción de datos, pero luego casi nadie hace nada con esos datos. La profundidad de scroll, claro, está guay tener una página desde el suelo hasta aquí de larga, y claro, que la oferta esté aquí, ¿y de qué me sirve esto si la ven el 2% de las personas luego que no funciona? Pues claro, luego vienen los dramas. Y bueno, medir el tiempo, pero medirlo bien, que Analytics en esto es muy tramposo, ¿vale? Mira, otro ejemplo, en este caso es un e-commerce de viajes, de travel. Si os fijáis, bueno, no me voy a enredar mucho, veis que el porcentaje de rebote en landings es bastante bajo. Esto es por la implementación que hay aquí de Analytics. Hay una serie de eventos que reducen el porcentaje de rebote mucho. Bueno, pero la media es un 11,84. Un indicador que podéis utilizar para encontrar ineficiencias es fijaros en todos los valores que estén muy por encima o muy por debajo de la media, porque ahí está pasando algo. O sea, si algo funciona extraordinariamente bien o extraordinariamente mal, hay que echarle un ojo, ¿vale? Aquí, si os fijáis, hay un valor muy alto, que en este caso es negativo, porque estos son páginas de aterrizaje. Un porcentaje de rebote alto significa que los usuarios que han aterrizado en esta landing no han hecho nada más. Y, lógicamente, si es tráfico que llega y esta página es una página de categoría, el único objetivo que tiene una página de categoría, ¿cuál es? Que vayas a una página de producto. Y si vas a una página de producto, navegas más profundamente. Si navegas más profundamente, el rebote es de 0. Entonces, deberías de tener un rebote muy bajo si esta landing te estuviera funcionando bien, ¿vale? El porcentaje de rebote es una métrica binaria, o de 0 o de 100. Si a alguien le da un ictus, que me lo diga, que entre el calor y esto no... 37,48. Claro, ¿qué es interesante? Ver los datos solo de esta página de aterrizaje, porque esto está funcionando tan mal. Entonces, claro, yo tengo un dato muy por encima de la media, por eso me he metido aquí dentro, por eso me ha llamado la atención. ¿Qué es lo siguiente que podéis hacer interesante? Bueno, utilizar una dimensión secundaria. Y entonces lo que hago es ver de dónde procede el tráfico que estoy enviando a esta landing. El tráfico de destino, o sea, es el típico tráfico al que tú llegas cuando haces clic en un anuncio. Llegas a esta página, ¿vale? Este es el caso real. Si os fijáis, ahí pone Facebook Prospecting, CPC, fijaros en los volúmenes de sesiones, ¿vale? Pues ahí tenemos dos, que son Facebook Prospecting y AdForm RTV, que en total suponen el 70% del tráfico a esta página, y curiosamente son los dos, y de nuevo volvemos a lo del dato agregado. Si os fijáis, ahora que me he ido más a detalle todavía, el dato todavía es peor. O sea, rebotes del 44 y del 57, cuando lo deseable sería que fuera como mucho del 15 o del 20. ¿Cuál es el verdadero problema de esto? Que yo estoy pagando por este tráfico. O sea, las plataformas de RTV me cuestan dinero y Facebook Prospecting me cuesta dinero. Y al final estoy manejando un total de, en un mes, 85.000 sesiones, cuando el coste que tiene para mí cada una de esas sesiones pues estará en torno a los 50 y los 85 céntimos. Pues haced un cálculo, ¿vale? Y todo ese tráfico se va. Bueno, todo no, pero mucho se va. ¿Vale? Ahora habéis encontrado una landing de destino que no funciona bien, pero esto es un comportamiento de la landing o de la tipología del tráfico. Es decir, el problema está en la landing o en el tráfico que estoy trayendo. ¿Qué podéis hacer? Pues lo que podéis hacer es iros directamente a los canales y a las fuentes de tráfico y localizar ese tráfico que hemos visto que funcionaba mal, que está aquí. Facebook Prospecting y AdForm RTV. Y si os fijáis, aquí veréis que curiosamente todo ese tráfico, que en total son 230 y pico mil sesiones, me ha generado 9 ventas. Pagando por 230 y pico mil sesiones. 9 ventas, ¿vale? Con unos rebotes pues bastante horrorosos para lo que es la media del site. Y entonces haces esta cuenta de la vieja, que es muy sencilla pero muy reveladora, ¿vale? Esta fuente de tráfico, 232.000 sesiones, 9 transacciones. Esto significa que esta fuente de tráfico me está convirtiendo a venta al 0,01%. Fantástico. La media del site es casi unas 300 veces más.
en condiciones dentro de la media, pues deberían de haber convertido, perdón, he dicho 300, es más, a 0,64. O sea, deberíamos haber hecho con un volumen de tráfico así 1.484 transacciones, es decir, 884.775 euros. A ver, esto no es exactamente así, pero es una forma, sobre todo empleando datos a los que todos tenemos acceso, de encontrar ineficiencias y de poder ponerlas en contexto a la hora de demostrar la necesidad de hacer cosas. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta nada cuando en una reunión alguien dice yo creo, yo opino. No, yo ni creo ni opino nada. O sea, a mí lo único que me interesa es diseñar un sistema o diseñar una solución que haga que las cosas funcionen bien. Y mi opinión es irrelevante. Porque en mi opinión, pues oye, pues yo qué sé, pues Bustamante mal. Pero es mi opinión. Pero es que para mucha gente Bustamante bien. Y algunos de los de Bustamante estaréis aquí, pero no lo vais a reconocer en público. Entonces, bueno, mi opinión es irrelevante. Al final a mí lo que me interesa es que el producto sobre el que yo estoy trabajando funcione bien. Y los datos es lo que permite eliminar el sesgo de la opinión, que es muy peligroso en cualquier proyecto. En cuanto a la analítica cualitativa, lo que se puede saber pues son mapas de scroll, mapas de clic, mapas de atención, mapas de movimiento. Te permiten saber cosas como esta. ¿Vale? Esto es una aseguradora y al final yo, independientemente de los números, que son otra cosa, sí que puedo conocer el comportamiento de grupos de usuarios en las landings. Qué productos interesan, cuáles no, si se están cotizando, si los elementos que yo he puesto para navegar están siendo comprendidos y están siendo utilizados o no. Te permite encontrar ineficiencias. Aquí está todo bastante bien, pero imaginad que en ese menú de filtros no hubiera ningún tipo de uso. Pues evidentemente tenemos un problema serio de interfaz, de diseño, de lo que sea. ¿Vale? Y luego el research. A mí me encanta el research, la investigación con usuarios. Y os voy a poner un ejemplo muy revelador de un e-commerce que funciona en 35 países y que tiene una facturación global muy seria. ¿Vale? A veces la gente se preocupa de arreglar el tejado y no los cimientos. Vamos a poner un chatbot, vamos a usar scoring, inteligencia artificial, Skynet, el fin del universo, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Eso está muy bien, pero en todos los proyectos de CRO siempre hay que empezar por la base. El 80% de los problemas están en la base. Esto es un grupo de usuarias testando un sistema de compra de moda, un marketplace de moda que ofrece varias marcas en móvil. Esto es lo que pasa. Para pagar. No sé. No veo ningún botón en plan de pagar, que es para regalar código promocional subtotal. Vale, es Mastercard. Le da el logo de Mastercard. Ah, vale, abajo. Vale, aparece abajo en negro lo de tramitar el pedido, pero realmente no me había fijado porque parece parte del móvil. Vale. Bueno, otra usuaria en el mismo escenario, el mismo test, exactamente lo mismo, del mismo segmento de compradora objetiva de este sitio, ¿vale? Lo que se les está pidiendo es que paguen. O sea, la cesta ya está hecha, ya está todo. Simplemente se les está pidiendo que paguen y se les ha dado una tarjeta de verdad para que paguen. Pues no sé cómo se compra. Ha dicho, pues no sé cómo se compra. Comprar. Básicamente. Así que... Bueno, voy a hablar. Esta chica está 7 minutos intentando encontrar el botón de pagar. No lo voy a poner entero, ¿vale? 7 minutos. Aparte de que el tema de la manicura mal, o sea... lleva 7 minutos para intentar encontrar un botón en el que ponga pagar. ¿Vale? Bueno, pues porque se puede funcionar, lo que pasa que el nivel de rendimiento evidentemente no es el mejor. ¿Por qué estas chicas no eran capaces de pagar? Por un problema que, si os fijáis, hemos centrado en dispositivos móviles. Este test se hizo con un conjunto final de no demasiados usuarios, heurísticamente suficientes, 10. 7 no fueron capaces de encontrar el botón de pagar. ¿Por qué no fueron capaces de encontrar el botón de pagar? Porque están usando un dispositivo móvil, su dispositivo móvil, no es uno que les hayamos dado nosotros, es el suyo. Y si os fijáis, esto es el botón de pagar. Es un sticky.
Es un botón que se queda fijo en la base del teléfono. ¿Qué sucede con la mayor parte de los teléfonos móviles? Que son negros. ¿De qué color es el botón? Negro. Y además, ¿qué pone en el CTA del botón? No sé si lo veis desde ahí. Tramitar pedido. Entonces, tramitar pedido es una cosa como de, venga, que me compro 300 palés de papel de váter, ¿vale? Tramitar pedido, correcto. Pero para comprarte un pantalón, tramitar pedido, tú vas a, yo qué sé, tú vas a Mango y le dices a la cajera, por favor, señorita, tramite mi pedido. O sea, no. Bueno, pero es un poco un ejemplo real de un producto que llega a muchísimas personas en muchísimos países, en el que algo tan básico, teniendo un equipo de analítica, teniendo un equipo de UX, teniendo lo que tú quieras, no ha sido visto. ¿Por qué? Por lo que os contaba al principio, porque estás fijándote cada uno en tu silo, no estás teniendo una visión holística, lo del holos, del entero. Yo tengo que usar la analítica para encontrar un indicio y a partir del indicio tengo que investigar y cuando investigo me encuentro estas cosas. Nosotros tenemos un laboratorio de usabilidad, claro, cuando las empresas, nosotros les decimos que si quieren venir pueden. Están en una sala y a través de un monitor ven los test de los usuarios que los están haciendo en otra sala en tiempo real. Claro, yo veía la cara de esta gente y era descomposición en estado puro. O sea, pero ¿cómo es posible, Dios mío, si tenemos de diseñador a Gromenauer on the fly y que ha ganado 70 premios de no sé qué? Bueno, pues eso, o sea, muchas veces intentamos mejorar las cosas fijándonos en cosas demasiado, no diría avanzadas, pero muy fuera de contexto. Primero hay que identificar bien los problemas y luego intentar solucionarlos. ¿El qué? De tramitar pedido pasó a ser pagar o comprar. Eso hay varias pruebas, ¿vale? Los datos son importantes por esto, porque en un producto digital los datos permiten alinear el diseño con el negocio. Los datos son nuestros amigos, ¿vale? Aunque a veces sea complicado tratar con ellos. ¿Cómo se hace una hipótesis? ¿Vale? Al final yo veo un dato, sé que algo no funciona, pero no sé por qué no funciona. Bueno, hay muchas formas de hacer una hipótesis. Lo interesante en CRO es que participen varios perfiles. Muchas veces alguien del departamento financiero tiene mejores ideas que alguien del departamento de marketing, precisamente porque nunca nadie les pregunta a los del departamento financiero. Y los del departamento de marketing tienen un sesgo ya muy sesgado, valga la redundancia, de lo que hay que decir o lo que hay que hacer. Es muy difícil que una sola persona aglutine el conocimiento de todo. Entonces, en general, un brainstorming, una formulación de hipótesis muy loca. O sea, una hipótesis es, no sé si conocéis la navaja de Occam, es el mejor sistema para distinguir lo posible de lo probable. Un árbol está ardiendo en medio del bosque. ¿Cuáles son las hipótesis? Una hipótesis es una descripción, que puede ser cierta o no, resumida y concreta de por qué algo se ha producido o se va a producir. ¿Por qué arde el árbol? 1. Ha llegado una nave alienígena, le ha disparado un rayo y el árbol está ardiendo. 2. Un pirómano le ha pegado fuego. 3. Ha habido una tormenta eléctrica y el árbol está ardiendo. La navaja de Occam te dirá, aquella opción menos probable, descártala. O sea, lo del alienígena nos olvidamos y de lo otro recaba información. ¿Hubo tormentas ayer? Que esto es muy fácil de saber. Hay una cosa que se llama Agencia Española de Meteorología. Pues no hubo, ¿vale? Pues igual va a ser lo del pirómano. Es la forma de lo estoy simplificando mucho, pero es una forma. Y luego hay una forma muy sencilla que se llama la regla de los 5 porqués, que es preguntarse 5 veces por qué. Aunque la respuesta os pueda parecer una absoluta estupidez, muchas veces se acaba llegando a cosas serias. Claro, fijaros, nadie había hecho eso en esto del botón. ¿Pero por qué la gente no paga? Claro, a nadie se le había ocurrido decir, pues porque no entienden que ahí hay un botón de pagar. Entonces, claro, era todo como muy sesudo. Era, no, porque el proceso, hay un framework que no sé qué, el modelo mental, no, macho, es que pone tramitar pedido. No. Bueno, también hay que distinguir en el tratamiento de datos lo que es causalidad de lo que es correlación. Al final, la correlación es un conjunto de variables, generalmente 2 o más, que presentan la misma tendencia en el mismo periodo de tiempo. La causalidad es que una afectación en una variable produce un efecto análogo en otra, ¿vale? Una relación causa-efecto. En analítica es muy habitual que la gente confunda correlaciones con causa-efecto. Esto es una correlación, es decir, 2 datos, uno es los canales, volumen de tráfico, y otro es
transacciones, el volumen de conversión. Claro, si tú ves esto y lo interpretas como causa-efecto, dirías la conversión cae porque cae el tráfico. ¿Vale? Son dos gráficas que tienen un patrón similar, pero aquí esto es una correlación, no es una causalidad. Pero sí que es importante cuando observéis una correlación de datos que os preguntéis si puede haber causalidad o no entre ellos. Si os queréis echar unas risas y explicarle a alguien lo que es la correlación y la causalidad, tenéis esta web que se llama Spurious Correlations, que son todo correlaciones absurdas, ¿vale? Que es una web que básicamente solo habla de esto. Entonces aquí te dice número de gente que se ha ahogado cayéndose a una piscina correlacionado con las películas en las que aparece Nicolas Cage, ¿vale? A lo largo de los años. Entonces, bueno, ya veis que hay una correlación del 66%, pero esta es espectacular, que es con una correlación del 99% la tasa de divorcio en Maine con el consumo per cápita de margarina, ¿vale? Entonces, esto es una correlación, dos variables que presentan la misma tendencia, pero no tienen absolutamente ninguna relación causa-efecto. Es como decir, en verano hay más robos. Bueno, habrá que investigar, habrá que investigar. En verano hay más robos. No es que en verano haya más robos. ¿Por qué hay más robos en verano? Eso sería una correlación. En verano hay más robos en casas porque son vacaciones, pero no porque sea verano, sino porque es donde la mayor parte de nosotros tenemos las vacaciones y la mayor parte de nosotros nos vamos de nuestros domicilios. Esa es la razón. O es como si dices, en verano se comen más helados y se producen más robos. Eso es una correlación, pero no es una relación causa-efecto. O sea, no porque se coman más helados se producen más robos. Bueno, lo que es la causalidad, lo que es la hipótesis, luego esto lo colgaré y si queréis os lo bajáis. Si tenéis problemas para conciliar el sueño os lo miráis. Pues esto es una cosa fantástica, ¿vale? Lo que es una hipótesis, etcétera, ¿vale? Cuando uno diseña acciones, tiene que fijarse en dos áreas de trabajo, lo que son los factores endógenos y los factores exógenos. Los factores endógenos son las variables que tú controlas. En un producto digital tú controlas el diseño, tú controlas la tecnología, incluso si eres el dueño del negocio, controlas el modelo de negocio y controlas la captación de tráfico. Tú has decidido usar Instagram para captar tráfico o has decidido utilizar Drupal como CMS. Son cosas tuyas, tú las puedes cambiar. Y luego están los factores exógenos, que es lo que sucede fuera de tu marco de actuación, lo que sucede en el mundo, lo que sucede en el mercado, lo que sucede en el target, lo que sucede en el ecosistema en el que te desenvuelves, con tus competidores, por ejemplo, ¿vale? Yo tengo este diagrama para trabajar, más o menos, factores endógenos, factores exógenos. Si el problema se puede resolver con los de aquí, con los endógenos, fantástico, porque es con los que tú puedes trabajar. El problema real es que haya un problema allí, en los exógenos, porque no dependen de ti, no puedes hacer nada. Un caso muy habitual que a mí me ha tocado varias veces es que un competidor tenga un problema de reputación grave. Me ha pasado con academias de inglés, me ha pasado con marcas de lácteos, me ha pasado con compañías aseguradoras. ¿Qué sucede? Cuando una empresa se hunde, en principio parece que eso va a beneficiar a las demás, porque hay un hueco en el mercado que vas a cumplir, que vas a rellenar tú. Pero al principio no sucede eso. Ese sector queda dañado, la confianza en ese sector se resiente, el consumo se retrae y coges menos leads, conviertes mucho peor, pero tú lo estás haciendo todo de cine. Simplemente es que ha cerrado el tío de al lado y tu sector está dañado. Son cosas que pasan y con las que es difícil lidiar, ¿vale? Este es un ejemplo muy gráfico, ¿vale? Crisis sociopolítica en Cataluña. Esto es un e-commerce ¿de qué? De banderas. ¿Vale? Entonces es un e-commerce de banderas que básicamente vende 2 banderas a día de hoy, ¿vale? 2. Si os fijáis, es lo que os decía al principio, el ratio de conversión baja mucho. ¿Por qué baja tanto? Porque el tráfico ha subido espectacularmente. O sea, las búsquedas de bandera de y bandera de han subido mogollón. Entonces, claro, esta gente, curiosamente, aunque esto parezca bueno, se ha encontrado con un problema muy grave, que es que por un factor exógeno, que es la situación que se vive actualmente en Cataluña, la gente ha empezado a comprar banderas de manera masiva. Aquí en Bilbao no se ve, pero en otras ciudades de España se ve mucho. Y claro, vendemos banderas a cascoporro, hasta el punto de que se me acaban las banderas, y esto no es bueno. Es decir, me quedo sin stock de banderas. Esto es un factor exógeno, nadie podía prever esto en este e-commerce. En este caso, algo sí se hubiera podido prever porque el interés en la compra de esto iba increciendo. Pero de repente, sobre todo a partir del 1 de octubre, patapún, venga y a saco. Todas las ciudades empapeladas de
de banderas. Bueno, es un ejemplo de factor exógeno, en este caso en positivo. Lo pongo entre comillas, lo de en positivo, porque al final, cuando vendes por encima de tus posibilidades, eso te genera otro tipo de problemas. ¿Vale? Lo interesante cuando tenemos acciones que ya hemos pensado y hemos dicho que vamos a hacer es hacer esto, un test A/B, ¿vale? Testar si esa acción funciona o no funciona. Para un test, lo principal es tener en cuenta estas tres variables. La variable independiente, que es la que se estudia y la que se modifica, la variable dependiente, que depende de la variable independiente, y lo que se conoce como variables controladas. En la mayor parte de test A/B todo el mundo se olvida de las variables controladas. La mejor forma de explicar esto del test A/B es con un ejemplo muy tradicional, que es la alimentación. ¿Vale? La alimentación es la variable independiente. Si yo modifico la alimentación, ¿cuál es la variable dependiente? El peso. Entonces, claro, tú a partir de mañana vas a comer 100 gramos de quinoa, 100 gramos de queso fresco y un pomelo, y ya. Entonces, una modificación de tu variable independiente modificará la variable dependiente, que es el peso. Empezarás a perder peso a cascoporro, o al revés. Cada día te vas a comer 3 Big Macs con todo el menú. Todo, las patatas, todo, ¿vale? Lo que sea. ¿Qué es lo verdaderamente importante en los test? Controlar las variables controladas. En el ejemplo clásico es la actividad física. Si yo te hincho a Big Macs, pero hago que cada día corras 30 kilómetros, seguramente el efecto no sea el mismo que si llevas exactamente el mismo estilo de vida. En muchos test que se hacen en digital, se hace, por ejemplo, una modificación de CTAs. Vamos a eliminar tramitar pedido, vamos a hacer un test poniendo tramitar pedido a un grupo de control, pagar a otro grupo de control, pero nos olvidamos de la variable controlada. Justo lanzamos el test cuando triplicamos la inversión en AdWords, o justo lanzamos el test en Black Friday, o justo lanzamos el test. Hay que tener en cuenta las variables controladas. Este es un ejemplo de cómo debería de ser una ficha de un test. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los KPIs que se van a medir? ¿En qué sección del sitio web se va a llevar a cabo o de la app se va a llevar a cabo el test? ¿Cuál es el segmento objeto del test? ¿Veis? Aquí pone España, móvil, todos los usuarios. Este test no se hizo en desktop, ni se hizo en otros países. Esto es otra marca de moda. Y luego la segmentación. El grupo de control es la mitad y el grupo de apoyo es la mitad. Y la duración que va a tener, ¿vale? Un 50% del tráfico está landing en móvil va a ver la versión original y otro 50% va a ver la versión alternativa, que es la modificación del precio, de cómo se presenta el precio. Esto puede parecer una chorrada. Muchas veces las soluciones a las que uno llega son súper simples. La dificultad no es la solución en sí, sino el camino para llegar a la solución. Es como lo de, claro, si yo os digo la solución es quitar tramitar pedido y poner pagar. Dices, joder, vaya chorrada de solución. Sí, será una chorrada, pero tú llevas 5 años aquí y no se te ha ocurrido. Al final lo difícil es el proceso de llegar a esa solución. Y aquí lo que intentamos hacer, y funciona muy bien, es contextualizar la rebaja. O sea, si os fijáis, ahí está un precio en negro y un precio en rojo. El precio vigente es el rojo, pero no se percibía, y digo, lo hablo en pasado porque esto está testado y está implementado, no se percibía como una rebaja especialmente sustancial porque no había un comparativo de porcentaje. Entonces, lo que nosotros únicamente se hizo es decir, mira, esto cuesta esto y ahora cuesta esto. Es un 40% de descuento. O sea, las personas somos tan simples, porque es así, que cuando dices, mira, un 40%, me lo pillo. Si no te dicen lo del 40%, pues va a ser que no, ¿vale? Esto incrementó las ventas de este tipo de productos un 4,85%. Puede parecer poco, pero cuando tienes 300.000 sesiones comprando vestidos todos los meses, pues un 4,85% son muchos vestidos. ¿Qué debería de tener un briefing de test? Pues la hipótesis, los objetivos, los KPIs, los segmentos, las landings y el periodo de tiempo de ejecución, si queremos hacer las cosas bien, ¿vale? Yo soy aragonés, me gusta hacer las cosas bien, ¿vale? No. Si alguien tiene dudas de cómo funciona matemáticamente un test, puede utilizar, por ejemplo, esta calculadora de Optimizely, que te permite calcular con los intervalos de significancia estadística cuántas sesiones necesitas mandar a una landing para tener un test válido, ¿vale? No me voy a enrollar mucho con esto porque es bastante denso, pero os puedo decir que el estándar en estadística es del 95%, no del 80%. Ese es el umbral más bajo. Bueno, y esto os permite calcular, pues por ejemplo, en este caso necesito 28.000 sesiones por variación. Claro, es que yo, Ricardo, tengo 28.000 sesiones, pero en todo el año. ¿Puedo hacer un test A/B? Debo
Hombre, si lo que quieres son resultados matemáticos y estadísticamente fiables, no lo hagas. Si lo que quieres es comprobar si una solución puede funcionar mejor como una idea, pruébalo. ¿Vale? Bueno, aquí os cuento un poco cómo funciona, lo que acabamos de hacer. Y luego hay básicamente 4 tipos de test. El test A/B, variación A contra variación B. De toda una landing o de todo un proceso solo se modifica un elemento. Por ejemplo, pues, el CTA, la foto del producto. El test multivariante, que básicamente es una permutación, es decir, en una misma landing varios elementos van a permutar entre sí hasta encontrar la combinación que mejor funciona. Un split, que es probar 2 diseños radicalmente distintos entre sí. Y la personalización, que es hacer que múltiples variables funcionen a la vez para ofrecer una experiencia personalizada, entre comillas. Un test A/B sería esto. Solo vamos a cambiar la foto. La foto 1 contra la foto 2 contra la foto 3. Por ejemplo, esto es extremadamente importante en toda la venta de productos o de servicios en los que la imagen sea relevante para convencer al usuario. Y os pongo un ejemplo real de unos test que estamos haciendo ahora en Japón y en Corea. Un japonés y un coreano no van a comprar algo si el modelo que lo lleva no es asiático. Y en concreto los japoneses no lo van a comprar, o lo van a comprar mucho peor, si el modelo no es japonés, que no es chino. Que se cabrean mucho cuando dices, es que sois iguales, no es buena idea. ¿Vale? Esto sería un multivariante, varios elementos que cambian entre sí, hasta encontrar la combinación que mejor funciona. La foto 2 con el CTA 1 es el que mejor ratio de conversión tiene. El test multivariante sí que está reservado para proyectos que, digamos, tienen un volumen de tráfico grande. Pero todo esto se puede aplicar a pequeña escala. Y el split es modelo A versus modelo B. No nos parecemos en nada, vamos a ver cuál funciona mejor. Sobre todo lo que os permite es poder demostrar matemáticamente que una cosa funciona mejor que otra sin que la opinión tenga nada que ver. Y luego, bueno, pensar en qué segmentos van a ser objeto del testing. Y este, ya voy terminando, es un ejemplo real de un cambio aparentemente insignificante de lo que os decía antes. ¿Cuál es la principal duda cuando alguien quiere comprarse unos pantalones? Pues como los anillos de diamantes, la talla del pantalón. ¿Vale? Y curiosamente ahora hay sistemas de tallaje, que es lo que estamos incentivando aquí, que es una aplicación de desarrollo propio en el que se calcula la talla que tienes que llevar en función de tu peso corporal y tu altura. Porque todos sabemos más o menos lo que pesamos y lo que medimos, pero no todo el mundo se sabe su contorno de cintura o su contorno de caderas, porque en general cuando queréis ver las tallas de algo, lo que te sale es la típica tabla de tu contorno de cintura, tu tal. Yo no voy por ahí la vida con 1 metro, ahí para, pues hoy estoy más lleno, mal, hoy tal, bien. Esto es incentivar un sistema de cálculo de tallas en el que en función de tu altura y tu peso corporal se te recomienda una u otra. ¿Vale? Este es el modelo original, tabla de tallas. Esta es una alternativa que es tabla de tallas, pero hago más hincapié en que utilices nuestro sistema de cálculo de tallas. Y este es el modelo C, en el que, si os fijáis, hay un banner azul que lo que dice es prueba nuestro sistema de cálculo de tallas en lugar de la guía de tallas de toda la vida. ¿Vale? En principio, pues bueno, esto puede funcionar o no. A mí, ¿qué es lo que me interesa? Demostrar que funciona. ¿Vale? Al final, si os fijáis, el modelo C, que es el que sugiere tallas, ofrece un ratio de conversión superior al 101%. Es decir, vendo el doble simplemente llevando a la gente a resolver su principal duda, que es cómo calcular la talla del pantalón. Y esto que veis aquí es la significancia estadística, superior al 99%. Estadísticamente no puede haber probabilidades de 100 o de 0. Pero más del 99%, luego siempre puede haber alguien en una reunión que te diga, me parece muy bien, miles de personas han hecho esto y está demostrado que es un patrón continuo, pero yo no lo veo. Pues ahí es lo que se llama lidiar con el HIPO, Highly Paid Person Opinion. ¿Vale? ¿Cómo se interpretan los resultados de un test? Bueno, lo primero que hay que hacer es conocer cómo funciona la herramienta de testing que se va a implementar. La única que hay gratuita en el mercado ahora mismo es Optimize 360 de Google. Todo el resto de herramientas de testing y personalización son de pago. ¿Es que son caras? Bueno, depende. Si yo vendo 50 millones y paso a vender 70, por lo que aprendo con las herramientas de test, de caro no tiene nada. Y si vendo mucho menos y mis incrementos son en esa línea, tampoco. Bueno, al final el objetivo es ese, poder demostrar con datos la idoneidad o no de un cambio, siempre con datos, de una manera empírica. Hay gente que me dice, pero esto mata la creatividad en el diseño. No.
Esto hace que tú, como diseñador, tengas más herramientas para demostrar que lo que has pensado y lo que has diseñado funciona mucho mejor. No te limita, te amplía. Esto, por ejemplo, es una mejora en un envío de un lead de una compañía aseguradora. Pasa de convertir al 0,15 al 5,55, un 3.500% de mejora. Este es el típico ejemplo que hay que enseñar siempre, porque dices, madre mía, mejorar un 3.500%. O sea, aquí estaba todo tan mal, que 4 cosas bien hechas generan este tipo de efectos. Con el mismo tráfico, en las mismas personas. Es un problema del producto digital. Hemos pasado de que me dejen 6 leads con 4.000 sesiones a que me dejen 212. Es el mismo producto, cuesta lo mismo. Simplemente está representado de una manera totalmente diferente. Luego otro tema es cuántos de esos leads se van a convertir a venta o no. Eso ya es una cuestión del departamento comercial. De hecho, en este cliente hubo un problema, que es que había un exceso de leads después del cambio y el departamento comercial no podía atender todos los leads que había. Bendito problema. Esto es lo más habitual, que es un test inconcluso, que no ofrece resultados concluyentes, por eso está en gris. Entonces, si os fijáis, la mejora es del 5,1%, pero la significancia estadística es menor al 1%. Entonces, esto simplemente lo que te demuestra es que es un cambio que aparentemente ofrece una mejora, pero es tan pequeña que para poder demostrarla matemáticamente necesitamos una muestra muy, muy amplia. Pero parece que se mejora algo. ¿Te puedes arriesgar a implementarlo? Te puedes arriesgar, pero no tienes garantía de que vaya a funcionar. Y este es un test negativo, que también los hay. Un cambio en teoría hecho para mejorar algo, pero, y además este es estadísticamente significativo, porque está en rojo, no está en gris ni está en verde, está en rojo, es perdedor. Esto empeora la conversión en un 20,3% en este objetivo. Pues evidentemente, aunque a mí me duela, hemos diseñado esto, pues esto no funciona. Habrá que pensar otra cosa. Pero es tremendamente importante tener datos de este tipo de cosas porque de verdad permiten trasladar la estrategia a acciones concretas y permiten demostrar si algo funciona o no funciona. Este es el ejemplo que os ponía del porcentaje de precio. Bueno, pues al final es una mejora del 5,86% con una probabilidad, una significancia del 97,8%. Y esto es, digamos, el grado de confianza de la muestra tomada. Esto está hecho con una herramienta llamada Qubit. Esto es Target, esto es una aseguradora, pues test para mejora de conversión. Esto es Google, esto es mejorar la captación de leads del sector seguros, un 170%, simplemente contando mejor cómo se estaban presentando los productos. A veces el lenguaje hace que sea francamente imposible entender las cosas, ¿vale? Y yo vengo del mundo jurídico y sé bien de lo que hablo, ¿vale? Y luego te encuentras muchas veces lo que se conoce como el efecto Joule-Simpson, que es que vemos un dato, como ahí veis una mejora del 3,2, del 6,6, dices, este dato es inconcluso. Claro, este test, estamos viendo un test con todos los datos agregados. Si yo separo estos datos y los enseño en desktop, resulta que estos cambios en desktop empeoran la conversión, pero el mismo cambio en móvil la mejora. Pero como lo veo todo junto, eso enmascara el segmento del dato. Entonces, siempre es importante escarbar. Una solución puede ser muy buena para un dispositivo móvil y muy mala para desktop, aunque sea el mismo sitio web. Y a su vez puede haber unas muy buenas para desktop y otras muy malas para móvil. ¿Dónde está tu tráfico? ¿Está en móvil? Pues chico, primero vamos a trabajar sobre dónde tenemos el volumen. Estas son algunas de las preguntas que habíais mandado a través del formulario de Zorraquino, que son cosas como últimas tendencias en negocios digitales, métricas vinculadas. Esta me gusta mucho. ¿Cómo mejorar la conversión del tráfico de una forma no muy cara? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo realizar la analítica de conversión con una web de servicios? Optimización del proceso, ejemplos de aplicación de CRO por parte de microempresas de nuestro territorio. Una microempresa tiene menos de 5 empleados. Microempresas, además de vuestro territorio. Así, nicho, ¿eh? Cómo sistematizar, documentación que debe generarse, puntos claves, impacto CRO. Bueno, si nadie tiene... Bueno, lo primero, muchas gracias por todo por aguantar aquí con este ecosistema y soportarme a mí. Y dudas, preguntas, cuestiones, debate, cosas. Aquí hay un joven. Ah, que no hay micro. Sí, es el mío. Vale. A ver, es en relación a uno de los primeros datos que se ha visto antes, que es un poco el sector
que nos toca, que es lo de mascotas. He visto que en desktop convierte al 1,83 y en móvil al 0,58, es decir, en desktop nos convertiría al triple que en móvil. Y el 80% de nuestro tráfico es móvil, que es la putada. Ya. Entonces, la estrategia debiera ser mejorar igual la experiencia móvil para incrementar ese porcentaje, o podemos influir en que la gente nos entre más por... Es decir, si el 80% de nuestro tráfico nos entra por móvil, ¿podemos alterar ese porcentaje de alguna manera o eso se va a mantener? Es algo, como decías antes, es un factor exógeno. Sí, bueno, tú no vas a poder... ¿Eres Fran? Sí. Vale. Pero bueno, tú lo que vendes es un servicio. Sí. Claro, ahí los datos del sector mascotas son e-commerce de mascotas, es distinto. Vale. O sea, al final ahí estás hablando de la venta de piensos, de material, adiestramiento, juguetes, todo ese tipo de cosas. Al final esos son commodities. Los servicios son lo más difíciles de vender, porque al final un servicio es un intangible. Entonces el problema que hay con un servicio es la diferencia entre la expectativa y la realidad. O sea, lo que alguien espera cuando pide un servicio y lo que alguien recibe. Yo te diría que para vender un servicio lo mejor es tener algún ejemplo, algún case study, algún caso de éxito previo, tener confianza o poder generar confianza, o bien por la experiencia que tú tienes, aunque la marca sea nueva, o por, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? O sea, pues yo llevo 20 años haciendo esto. La web es nueva, la web es de hoy, pero yo llevo 20 años haciendo esto. Yo he trabajado con toda esta gente, aunque la web sea nueva. Si no tienes volumen, tienes que recurrir al porcentaje. O sea, por ejemplo, yo solo he tenido 10 clientes, pero 9 están súper contentos. Pues el 90% de mis clientes están súper contentos. No estás mintiendo, pero bueno, estás así. Y hay un matemático que decía que los números te dirán lo que quieres y los estrangulas lo suficiente. Entonces, bueno, ¿que tienes volumen? Pues lo típico de más de 500 clientes en el último año. Los servicios son difíciles. Y luego, es muy importante cuando eres una micro, o tus servicios son pequeños, por ejemplo, utilizar elementos de realidad, que los llamo yo. Es decir, por favor, nada de fotos de stock. O sea, este rollo de la familia feliz reunida en torno a la mesa de composición multicultural. O sea, es todas las minorías representadas, todos sonriendo, todos con traje, todos con corbata. O sea, si tú te llamas Fran y el negocio lo tienes tú, Fran, y Paco, pues macho, sal tú y que salga Paco, porque al final te lo crees. O sea, nosotros, por ejemplo, en una clínica de estética, en una cadena de clínicas de estética para mejorar la captación de leads, su producto estrella era la hidrolipoclasia. A mí me encanta mi trabajo porque aprendo un montón de cosas, luego no las uso para nada, pero bueno. Y la hidrolipoclasia es una liposucción sin cirugía. Entonces esto genera muchas dudas. ¿Qué les convencimos para hacer que ellos no querían? Utilizar. Ellos tenían la típica foto de stock de una chavala de 18 años, estupendísima, me voy a hacer una hidrolipoclasia. Y decías, joder, pues si tú necesitas una hidrolipoclasia, apague, vámonos. ¿Qué les convencimos? De utilizar fotos de pacientes reales, el antes y el después. Había mucho recelo a hacerlo, porque claro, son fotos mal hechas, iluminación de pena, pero el cambio que se veía era brutal. O sea, pues al final... Y eso funcionó como un tiro. Ese es el ejemplo del 170% hacia arriba que os he enseñado. Entonces, eso funcionó como un tiro. Había muchas reservas a hacerlo, y por eso se hizo un test, pero funcionó espectacularmente bien. ¿Por qué? Porque haces tangible el servicio. O sea, lo otro, o sea, en los servicios hay que conciliar dos tipos de información. La emocional, que en tu caso era adiestramiento, creo, o algo así, que en tu caso sería pues la típica foto, pues yo qué sé, del perro corriendo por la pradera súper feliz. La emocional, de fíjate que le digo sit y se sienta, a la real, que es la foto pues de un perro feo, con un dueño feo, pero que es de verdad. Y luego intentar contar las cosas muy bien y de manera muy estructurada. Nada de grandes tochos de texto, y luego que la propuesta de valor quede clara desde el principio, y cosas muy breves, muy concisas. Si luego quieres poner mucha información, muy bien, pero en lo que se llama la above the fold, que es lo que cabe en la pantalla, lo que tiene que estar son las 4 cosas. ¿Qué tal? ¿Tienes clientes que están contentos con tu servicio? Porque yo lo he hecho con mis clientes, pregúntales qué les has dado tú que no les has dado otro. Pregúntaselo. O sea, bueno, pues a mí lo que me gusta, a mí lo que me gusta de vosotros, pues es vuestro compromiso, que os esforzáis en comprender muy bien el modelo de negocio, que tenéis un expertise muy alto en estas materias, y eso es lo que tienes que poner. Así, en plan trazo gordo. Pero vender servicios es lo más complicado, sobre todo si no tienes marca y si no tienes potencia, si no tienes recursos, que básicamente es dinero para captar tráfico.
Gracias. Más cositas. Tengo 2 libros para regalar, os lo recuerdo. ¿No? ¿Eh? ¿No queréis libros? Bueno, pero el libro es insustituible. Yo soy muy de papel, ¿eh? No... Bueno. ¿Ya estamos? Aquí hay un joven. Gracias. No, bueno, Campeón. Mira, ya que aprovecho que tienes el equipo ahí arriba, has hablado que tienes 20 años de experiencia, me gustaría algo relevante en relación al cambio de forma de trabajar que has explicitado con tu presentación. Sí. Es decir, lo has dicho además, yo soy de letras, yo soy de... Sí. Pero pues que alguien de letras, o léase cualquier diseñador, que puede... Aquí estamos todos convencidos, pues hemos venido y sabemos más o menos lo que es CRO, pero si metes a estudiantes de diseño o creativos, estas gráficas se mueren. ¿Esto qué es, no? Y tener que estar interpretar datos. El hecho de tener que trabajar de esta forma basándose en los datos, analizando resultados y tomando decisiones en base a esto, ¿qué supone para la generación de equipos? Es decir, para contratar a gente que trabaje con esta dinámica, que es diferente a la de yo soy creativo y yo tengo buenas ideas y mi diseño es cojonudo, ¿no? Sí, sé muy bien a lo que te refieres, sí. Bueno, a ver, yo en la empresa soy la persona más mayor, lo cual es tristísimo, ¿vale? Entonces, claro, me toca lidiar mucho con gente de pues 20 y tantos años, 30 y pocos, y yo era uno de esos hace 20 años. Es decir, esto lo he diseñado yo y como lo he diseñado yo es cojonudo y mi opinión está por encima de la de las 50.000 personas que están usando esto todos los días. Bueno, yo creo que el diseño en realidad es el camino o el proceso mediante el cual tú llegas a solucionar una necesidad o un problema. Y para solucionar una necesidad o un problema necesitas información. Si no tienes datos, no tienes información. Tienes suposiciones. Y las suposiciones son muy, muy peligrosas. Lo que pasa es que yo creo que de eso te das cuenta a guantazos. Nosotros, al final, tenemos una forma de trabajar y una filosofía como empresa. Entonces, también te digo que laboralmente, para las empresas que nos dedicamos a esto, es muy difícil contratar porque hay muy poca gente en el mercado. Nosotros hemos optado por la misma solución que casi todo el mundo, que es coger... Nosotros apostamos o por juniors para que aprendan con nosotros, pero esos juniors pasan un periodo de tiempo en el que no trabajan en ningún proyecto, o por seniors que quieren venir a trabajar con nosotros. Y al final lo importante es que encajen con la filosofía. En FLA 101 no puede trabajar nadie que no se trata de que le encanten los datos, se trata de que entienda la importancia de los datos. Y ojo, que yo no le pido a la gente que se ponga a trastear en los datos, le pido que si está haciendo un proceso de diseño, antes de tomar decisiones de diseño, se informe, que para eso tiene un buen taco de compañeros que manejan datos, se informe de si esto debería de ser así o debería de ser así. Eso es lo que yo les pido. Pero al final mi responsabilidad es que el método sea homogéneo en toda la empresa. ¿Más preguntas? No. Sois tímidos. O el calor ha destruido las últimas neuronas que nos quedaban. Bueno, no sé, teníamos recopiladas alguna más de las que todavía no te habíamos pasado. Bueno, yo no tengo prisa, no sé qué hora es, pero es... Así que, si quieres, nos arrancamos con alguna del listado. Venga. A ver, empezamos por ¿cuáles son los 3 factores tecnológicos más relevantes para el éxito de un negocio digital? Madre mía. Uso el comodín de la llamada con esto. No, ¿cuáles son los 3 factores tecnológicos? Más relevantes. Joder. A ver, mira, me gusta la pregunta porque muchas veces se habla de métodos y de sistemas y todo esto es muy chulo, pero se habla muy poco de tecnología. Y la tecnología hay que comprenderla. No se trata de que todos sepamos programar o tengamos un administrador de sistemas dentro o cosas así, pero por lo menos hay que entender cómo funciona Internet y cómo funcionan las cosas, ¿vale? Los principales problemas en tecnología de cara a conversión vienen, en primer lugar, de lecciones tecnológicas que no son las adecuadas para el modelo de negocio. Muy poca gente se sienta a dibujar su modelo de negocio. El estándar hoy día es el Business Model Canvas de Alex Osterwalder. 9 pasos para dibujar tu modelo de negocio. Es súper eficaz, es súper sencillo, lo puede hacer más o menos cualquiera. Si eliges una mala tecnología, vas a tener muchos problemas para convertir. Si eliges una tecnología que no es adecuada, por ejemplo, para dispositivos móviles y el 70% de tu tráfico es móvil, pues luego no te extrañes de que no te llegan clientes. Si eliges, por ejemplo, la tecnología más popular en desarrollo web, que es WordPress,
¿WordPress qué es? Es un sistema de blogging. Punto. Pero tiene WooCommerce, que es un plugin de comercio electrónico. Vale, es un plugin de comercio electrónico. Pero tiene WP-Mu, que es un sistema para internacionalizar WordPress. Correcto, lo tiene. ¿Es el mejor CMS para todas las tipologías de proyectos? No. WordPress se inventó para lo que es una plataforma de blogging que se puede evolucionar hacia muchas cosas. Ojo que se pueden hacer cosas muy bestias y muy grandes en WordPress, ¿eh? No digo que no se me interprete mal. Pero, por ejemplo, si tú necesitas un proyecto que sea manejar 4 tiendas a la vez desde el mismo panel de administración, pues igual no es tu mejor opción y tienes que pensar en Magento. Si lo que estás pensando es que estás arrancando y necesitas algo tipo Lean para arrancar y que no te cueste mucho, pues igual es PrestaShop, pero no te montes. Si vas a cargar 50.000 productos de un portafolio, pues igual WooCommerce explota por el camino. El problema es que muchas veces cuando alguien elige un proveedor tecnológico, ese proveedor tecnológico trabaja una tecnología. Entonces cualquier cosa que tú le pidas la va a hacer con esa tecnología. Yo es que hago WordPress, entonces lo haces todo en WordPress. Yo hago Drupal, pues todo en Drupal. Bueno, pues es por lo menos tener información de cuál es la mejor tecnología en función del modelo de negocio. Si tu modelo de negocio es un e-commerce, no utilices CMS que no son de e-commerce. Si tu modelo de negocio son contenidos, pues dependerá del tipo de contenidos que tengas y de cómo hay que gestionar las publicaciones. No es lo mismo montar un modelo de negocio de 500 redactores que tienen que estar escribiendo contra un CMS que 2. Es que no hay solución mala o buena, depende. Yo creo que lo primero es el CMS, elegir bien la tecnología. El core de tu proyecto es el tráfico, pues tienes que elegir un CMS que además de que se ajuste, realmente sea rápido en términos de indexación en buscadores y que facilite el posicionamiento. SharePoint a lo mejor no es la mejor opción. O no lo es Sitecore, o no lo es tal. ¿Tienes problemas de hacking? Pues a lo mejor tienes que usar Kirby, que es un CMS sin bases de datos, o Jekyll. ¿Cuántos conocíais todos estos CMS que estoy diciendo? Es que hay muchos CMS en el mercado para muchas casuísticas y las razones de que una empresa las use o no, pues muchas veces tienen que ver con eso. ¿Quieres cumplir todas las leyes de protección de datos de todos los países? Pues ojo con lo que usas, que igual te llega un día una carta súper divertida. ¿Vale? Tecnológicamente hablando, además de los CMS, yo diría que cuando alguien te entrega un desarrollo, os aseguréis de que os entregan el código. Y mucho cuidado con los desarrollos personalizados que se han hecho solo para ti, en los que no hay ni versionado de código ni ningún tipo de documentación acerca de cómo se ha hecho eso. Esto me lo he encontrado muchísimas veces. Gente que está totalmente cautiva de un proveedor que en su día le montó pues un e-commerce, una web o lo que sea, se la hizo solo para él, ad hoc. Eso no está documentado en ningún lado, no hay ningún tipo de nada. Y claro, el día que te llega eso a ti, no hay por dónde meterle mano, porque no hay ningún tipo de documentación ni ningún tipo de ayuda de cómo se ha montado eso. Yo esas 3 cosas te diría. Pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí, Ricardo. Muchas gracias.